Vamos a invitar al podio a la doctora Yumarlín Torres, de Venezuela. La doctora es médico cirujano de la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, Venezuela, 1999-2006, médico ginecólogo obstetra por la Universidad de Oriente, ginecólogo infanto y juvenil del Hospital de Niños JM de Los Ríos de Caracas, tiene un diplomado en endocrinología reproductiva en la Universidad de Alcalá de España, médico adjunto del Servicio de Responsabilidad Ginecología y Obstetricia, Hospital Carlos Ibáñez del Campo, Linares, en Chile. Ha sido médico adjunto y controlador del Servicio de Ginecología Pediátrica y del Adolescente, Hospital Carlos Ibáñez del Campo, Linares, Chile. Docente y doctor internado, carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Chile, Linares, Chile. Miembro de la Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto y Juvenil de Caracas, Venezuela. Y miembro también de la Sociedad Chilena de Ginecología Infantil y Adolescencia Santiago de Chile, SOGIA, Chile. Es una docente colaboradora de FLASOC y tiene diplomados de ginecología e infanto juvenil. La doctora Yumarlín Torres nos va a hablar sobre ninfoplastía en la adolescencia, una necesidad médica o estética. Con ustedes, la doctora Yumarlín Torres. Hola, muy buenos días. Ante todo, agradecer a Logia, SOGIA Perú por la invitación. Súper honrada de estar acá y estoy esperando ver mi presentación. Ahora sí. Comenzamos. Bueno, este es un tema controvertido, realmente es un tema más ético que quirúrgico. Declaro no tener conflictos de interés para esta presentación. Siguiente. Empecemos definiendo lo que es la necesidad en medicina. Tengo tres conceptos, uno que fue proporcionado por la inteligencia artificial. En el primer concepto, si se dan cuenta, no se incluye la opinión del paciente. En el segundo concepto, que fue tomado del diccionario médico español, dicen que es un estado provocado por una deprivación que desencadena un impulso, tampoco consideran al paciente. Y el tercer concepto es dado por la Organización Mundial de la Salud. En este sí se toma en cuenta la decisión del paciente. Y la importancia de este concepto es que al final dice que a medida que la persona se apropia de la satisfacción de la necesidad, tanto física como intelectualmente, pues se va a resolver el problema de la necesidad. El concepto todos lo conocemos y al final está destacado el hecho de que es parte de la normalidad. Aún así, tenemos el siguiente panorama. Siguiente, por favor. Esto es lo que se presenta en nuestras consultas usualmente. Una madre aterrorizada, un cuidador que está súper aterrado por la presencia de algo que protruye y que no le parece normal. Siguiente. El otro escenario es el siguiente. Tenemos una paciente adolescente bien segura de sí misma que llega consultando por qué sus labios se ven así. Si los de su compañera no se ven así, ¿por qué sus labios se ven así si en la publicidad no se ven los labios así normalmente? O ha estado expuesta a algún tipo de material, principalmente pornográfico, donde los labios no lucen como los que tiene ella. Siguiente. Aún tratando de explicar que es una variante normal, las pacientes googlean y está dentro de la definición de la Clasificación Internacional de Enfermedades como hipertrofia de vulva. Entonces, ¿cómo le explicamos que sí es normal, si está escrito como una anormalidad o como una enfermedad? Siguiente. La paciente se va a presentar con diferentes síntomas, dependiendo obviamente de la edad. Puede enfocarse el síntoma en dolor, irritación, infecciones, dependiendo de la longitud de los labios, incomodidad, sensación de bulto, dificultad para realizar actividades como manejar bicicleta, correr, nadar, equitación, pero sobre todo impacta el hecho de la preocupación sobre la apariencia, la angustia emocional y psicológica y la limitación física que pueden presentar algunas pacientes. Siguiente. Bien, esto se complica un poco porque nosotros como subespecialistas en ginecología infanto-juvenil
que vemos las etapas y la evolución de la paciente, somos los que deberíamos realizar el diagnóstico. Sin embargo, no es así. Este diagnóstico está en manos de múltiples especialidades que no siempre tienen el mismo enfoque que podemos dar nosotros como especialistas en la materia. Entonces, para lo que... Gracias. Para lo que nosotros es normal, para el resto de las especialidades no, y entonces pueden potenciar esa reacción principal de los padres de preocupación y generar más angustia en la paciente. Dentro de todos los especialistas que se encargan de hacer el diagnóstico tenemos a cirujanos plásticos, urólogos, pediatras, cirujanos estéticos, incluso nuestros propios colegas ginecólogos de adultos también pueden derivar en algún momento muy alarmados a alguna paciente que pues simplemente es normal. Bien, ay no, aquí. Nosotros tenemos bien sistematizado nuestro examen físico vulvar de la paciente infanto-juvenil, ya sabemos qué cosas vamos a medir y qué cosas vamos a hacer, pero hago énfasis en la imagen del Tanner porque Tanner es una imagen que tiene vello púbico. Normalmente así está la fotografía descrita y nosotros evaluamos la evolución según Tanner, pero actualmente vemos la tendencia cada vez más imponente de que las pacientes a más temprana edad llegan sin vello púbico. Eso obviamente va a generar una distorsión en lo que es la percepción de su anatomía y no se va a ver como lo vemos en Tanner, que los labios quedan ocultos normalmente por el vello, sino que esto está saliendo, esto está anormal. Existen dos parámetros que utilizamos, uno propuesto por Friedman en el año 1983 y otros múltiples autores han reportado formas diferentes de medir los labios. Tenemos el nivel o el ancho de estiramiento máximo, que es de la línea media hasta el vértice, y el que normalmente ocupamos, que es medir a través de la base hasta el vértice del labio menor, donde existe el cambio de coloración de mucosa. No sé dónde apuntar. Bien, a pesar de esas mediciones que fueron hechas en contextos quirúrgicos, no existe un consenso generalizado entre nosotros, ni entre todos los especialistas que ya nombré anteriormente. ¿Por qué la tendencia de la ninfoplastia? ¿Qué está ocurriendo actualmente? Bueno, según múltiples estudios que se han realizado, este es del 2015, hay unos más nuevos, reportan un aumento de la ninfoplastia del 49%, esto fue realizado en Estados Unidos, el estudio entre el 2013 y el 2014. Y las principales motivaciones para realizar las intervenciones en las pacientes entrevistadas fueron principalmente las publicidades donde se muestra una vulva sin labios menores prácticamente. La segunda fuente fue el internet. Otra fuente manifestada por las adolescentes fue la comparación con pares y todo lo que hay en redes sociales, publicidad y la pornografía como un dato fuerte de solicitud de ninfoplastia. Nuestro papel, pues, obviamente es asesorar a la paciente, en primer lugar dar calma, sí establecer qué es lo normal, lo que nosotros podemos considerar como normal en una paciente y enfocarnos en una asesoría que va orientado en un matiz psicológico. Actualmente nuestras adolescentes están expuestas, y nosotros también, a una cantidad de información abismal, abrumadora. De hecho, buscando información para este tema fue demasiado lo que se encontró y no es sencillo filtrarlo. Si para nosotros como especialistas es complejo decantar qué información es válida, qué información no es válida, quién tiene evidencia y quién no, imagínense para un adolescente que está buscando una solución a su propia imagen. Y esta información que se consigue no es filtrada, no es digerida. Entonces los padres llegan aterrados sin un filtro, sin una asesoría oportuna, y cuando van al médico que no corresponde, sobre todo estas especialidades que se están encargando de la parte estética sin ni siquiera ser médicos, es peor aún. Dentro del autocuidado, manejo de síntomas funcionales principalmente, nosotros sabemos que igual se usa para todo lo que es patología vulvar,
vulvovaginitis, las mismas recomendaciones, nosotros las manejamos muy bien. Ropa no ajustada, ropa que sea holgada, la moda nos ayuda en este momento porque las pacientes están aptas ahora para usar más ropa holgada, de tejidos naturales, colores claros. Disminuir o aconsejar que no usen perfumes, desodorantes vulvares porque esto puede aumentar la incomodidad, etc. Con respecto al asesoramiento psicológico, existen 7 preguntas que son claves para determinar que la paciente no sea portadora de un trastorno dismórfico corporal. Esto es una de las premisas en el caso de las pacientes que consultan por hipertrofia de labios menores. Son 7 preguntas sencillas, rápidas, que si dan positivo el resultado para pensar en un trastorno dismórfico, debemos derivar sí o sí al psicólogo, si es pertinente, si la paciente pues tiene alguna patología de base, directamente a psiquiatría para tratar de canalizar esto antes de llegar al procedimiento quirúrgico. Si aún así la paciente insiste con la idea o realmente existe una alimentación funcional o física, incluso psicológica, pues advertimos acerca de los riesgos y complicaciones, ya que no está exento de riesgos. Explicamos en qué consiste el procedimiento y debemos recibir siempre la autorización en forma separada, tanto de los padres como del adolescente, su consentimiento o asentimiento, sabiendo por supuesto los pros y los contras de la cirugía. Explicamos qué técnica vamos a implementar, existe infinidad. Dentro de la revisión pues existe esta última que es con láser, etc. Hay muchas técnicas nuevas, incluso en consultorio que se realiza, que esto no está aconsejado obviamente en la población adolescente, porque siempre que tratemos con niñas y adolescentes debería ser bajo pabellón, con todo el protocolo que se debe realizar. Pero ¿qué dice la evidencia? Traigo a continuación una serie de estudios, desde los más viejos hasta los más nuevos, con diferentes matices, unos orientados hacia la parte ética, otros hacia la parte quirúrgica y otros hacia la parte estética. Este estudio pregunta simplemente qué es la normalidad en un grupo de pacientes. Es un estudio prospectivo en pacientes de 10 a 19 años, en total fueron 44. Y se hace entrevista a las pacientes con respecto a la apariencia o qué perciben ellas como normalidad o no. Y la conclusión es que existe variedad de definiciones, no tenemos como un consenso de qué es una hipertrofia o qué no. No todas las pacientes presentan limitaciones funcionales y se propone que la labioplastia debe realizarse con extrema precaución debido a la amplia morfología y gama que existe de tamaños. Este estudio habla sobre tendencias de la evidencia actual de la labioplastia en menores, en pacientes adolescentes, perdón. Este estudio fue retrospectivo, fueron 37 autores citados y se incluyeron adultas en esta revisión. Las consideraciones principales de este estudio fueron que los adolescentes forman una población extremadamente vulnerable, principalmente porque carecen de conocimiento y madurez adecuados para tomar decisiones bien informadas con respecto a alguna alteración irrevocable sobre sus cuerpos. Igualmente hacen énfasis en hablar sobre la diversidad de anatomías que existe y la cirugía puede no mejorar los síntomas. No está exenta de riesgos y todavía faltan resultados a largo plazo. Este libro, súper controvertido, fue publicado por la Universidad de Cambridge. Habla acerca de qué vamos a solucionar con una cirugía cosmética genital femenina. Tomé este abstract del libro, dice que aunque la angustia corporal y la decisión de someterse a una cirugía estética son procesos psicológicos, se puede decir que la persona que busca la cirugía estética está accediendo a la psicología con un bisturí. Es una afirmación que hace el autor. Este me pareció súper interesante porque no solamente incluyen a médicos de diferentes carreras, urólogos, cirujanos, plásticos, sino que incluyen estudiantes de medicina. El primer ítem que tomé como conclusión dice que la paciente puede decidir sobre su cuerpo, independientemente de la opinión del médico. El segundo dice que la demanda de las cirugías ha aumentado en adultos y adolescentes, que alcanzar la madurez mental adecuada es importante para que el paciente tome decisiones, ya que también debe alcanzar una madurez física para saber si entra o cuando termine su crecimiento queda normal o dentro de un parámetro anormal, y la prevalencia del trastorno dismórfico corporal
se determinó en 53% de las pacientes que se hicieron cirugías cosméticas y en 61.1% de las que se sometieron a cirugía genital. Entonces, sí es relevante la evaluación psicológica. En este estudio también hacen un acercamiento acerca de la posición de la ACOG en 2020, quien dice que la alteración quirúrgica de los labios, que no fuese necesario para la salud de las pacientes menores de 18 años, era una violación de la ley penal federal en los Estados Unidos, y la posición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la extirpación parcial o total de los genitales externos u otras lesiones femeninos por razones no médicas puede generar alguna inquietud y plantear que se trate de mutilación genital. Las conclusiones de este estudio fueron que, como las recomendaciones de las cirugías estéticas son insuficientes para definir la justificación médica, la publicidad y las cuestiones éticas, se necesitan directrices firmes para poder decidir si se realiza o no este procedimiento. Este es súper atingente a la presentación. No lo veo como un problema médico. Actitudes y respuestas de los médicos a las solicitudes de cirugía estética genital por parte de los adolescentes. Y fíjense que siguen haciendo énfasis en lo que es la diversidad de morfologías. Sus conclusiones dicen que no siempre se corrigen con la cirugía las alteraciones funcionales. Entonces, deberíamos tener un abordaje muy amplio antes de decidir hacer una ninfoplastia. Buscando información encontré esto, que es de acá de Perú. En Perú existen pautas y protocolos, y al igual que en el resto de las literaturas citadas, coinciden en que después de hacer un exhaustivo estudio y análisis, incluyendo la parte psicológica, recién allí vamos a decidir operar a una paciente. Pero el protocolo está genial, súper completo y acorde con todo lo que se está recomendando actualmente. Y este es el enfoque estético. Esto fue realizado por la Sociedad de Cirugía Estética, fue realizado por la doctora Feng. La mayoría de los estudios que se enfocan en resolver una hipertrofia de labios menores en adolescentes muestran una alta tasa de satisfacción. Las pacientes realmente se sienten bien, con muy pocas tasas de complicaciones, pero estas complicaciones varían dependiendo de la literatura citada. Lo que me impactó de la aseveración de la doctora, revisando su publicación, ella hacía mención acerca de la posición de los ginecólogos, porque esto fue realizado en Estados Unidos, y decía que las pacientes llegaban a ella con una suerte de sermones por parte del ginecólogo. Eso es normal, no te preocupes, eso no va a afectar tu vida, y llegaban con más problemas psicológicos a su consulta de lo que les había generado el problema de la hipertrofia vulvar. Ella decía que perdonaba o justificaba esos sermones por parte de los médicos, ya que esto era penado en Estados Unidos y se comprobaba que no tenía alguna indicación médica. Y también habló acerca de la posición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la mutilación. Ella hacía una aclaratoria que me parece relevante, donde decía que no es posible compararlo con mutilación genital, ya que esto es cultural, o sea, se realiza como un ritual cultural y en contra de la voluntad de la paciente, incluso antes de que les llegue su menstruación. Entonces, hay diferentes matices. Obviamente, ella recalca que el bienestar mental, físico y psicológico de las pacientes adolescentes mejora después de una ninfoplastia, con un nivel de evidencia que es una opinión de expertos, así que no nos sirve en este caso. Les muestro esta imagen y le pregunto a ustedes, ¿es una necesidad médica o una necesidad estética? Tenemos múltiples herramientas como profesionales, existen videos incluso para las pacientes adolescentes más grandes, donde podemos mostrarle cómo se realiza una edición de una publicación pornográfica, donde se puede evidenciar fácilmente cómo el editor elimina los labios menores. Tenemos de Labia Library y de Vulva Gallery, donde tenemos múltiples imágenes acerca de la diversidad amplia de los labios asimétricos de diferentes colores, incluso con alguna patología, y las pacientes pueden compararse y percibirse como normales. Como consejo final, salvaguardar el bienestar de las adolescentes es nuestra obligación, tanto legal como moral, y apoyarlos en un aspecto tan importante de su salud sexual
debería ser nuestra prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Yumarlín Torres, muchas gracias.